Gracias, chicas. Amigos televidentes, el día de hoy tenemos a nuestro invitado de casa, ya el doctor Giovanni Vanega, especialista en neurocirugía, y vamos a abordar un tema que afecta bastante a personas de la tercera edad, como lo es la escoliosis degenerativa. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Siempre es un placer, ¿verdad?, estar acá con ustedes, compartiendo parte de lo aprendido. Y pues hoy tendremos un tema bastante interesante, ya que es muy frecuente y muchas de las ocasiones llegan los pacientes muy angustiados por hallazgos imagenológicos que en muchos de los casos hay que explicarle, ¿verdad?, qué es lo que entiende, qué es lo que significa, perdón, y pues solventar ciertas inquietudes, que en la mayoría de los casos son inquietudes, ¿ok? Doctor, para aclarar un poco a nuestros amigos televidentes, el término degenerativo es algo diferente a lo que es la escoliosis, que se diagnostica muchas veces en edades tempranas de la adolescencia por malos hábitos al sentarse, sobre todo, que es una causa frecuente. Ok, cuando hablamos del término escoliosis nos referimos que es una desviación de la columna hacia uno de los lados, ya sea derecho o izquierdo. Cuando hablamos del término degenerativo nos referimos que es envejecimiento. Ok, entonces hay escoliosis que presentan una curvatura o una desviación mayor de 40 grados en pacientes mayores de 20 años, pero la causa de estas son idiopáticas y lo presentan en el 2 al 4% de los casos, ¿verdad? Los pacientes entre este grupo de edad. En cambio, los pacientes mayores de 50 a 60 años pueden tener una curvatura no tan marcada, menor de 40 grados, pero su causa es degenerativa, es por envejecimiento y tiene una prevalencia del 36%. ¿Qué significa eso? De que de cada 100 pacientes mayores de 50 a 60 años, 36 de ellos van a tener una desviación de la columna y no necesariamente significa que esto vaya a terminar en una cirugía o vaya a progresar. Doctor, estaba comentando con usted un poco antes de tras cámara y me decía de que aproximadamente el 70% de personas con escoliosis degenerativa tienen alguna comorbilidad asociada. ¿Cuáles son esas principales comorbilidades? Ok, entonces cuando hablamos de escoliosis nosotros la podemos venir y definir o clasificar en grados, ¿verdad? Tenemos una escoliosis que puede estar alineada, hay cierta desviación, pero la columna se encuentra alineada. Hay una escoliosis que puede estar compensada, hay una desviación y el cuerpo mismo, para mantenerse de pie o erguido, se compensa. Y está la escoliosis, que es la descompensada, que es cuando ya es muy marcado. Personas que andan bastante coquitas, como le decimos nosotros en el popular de nosotros. Entonces, este último grupo las hace un grupo de alto riesgo. Ahora, comúnmente estamos hablando que es personas mayores de 50, 60 años, de la tercera edad. Y esto viene acompañado de enfermedades o comorbilidades que le llamamos nosotros, como presión alta, azúcar, pueden tener implantes cardíacos, pueden tener problemas renales o pueden estar utilizando medicamentos que arralan la sangre, por decirlo así. Y evidentemente que estos la vuelven más compleja, una cirugía de alto riesgo. Muchos de los casos, estos pacientes pueden tener, o para hacer una analogía, ¿verdad? Es como que sean sometidos a una cirugía de corazón abierto o una cirugía de reemplazo pulmonar. Tienen las mismas complicaciones, la alta complicación. Entonces, hay que determinar muy bien qué tipo de pacientes nosotros le podemos ofrecer y qué podemos hacer en estos tipos de pacientes. ¿Existe algo, doctor, que son algunos signos característicos tanto en la postura e incluso a veces en la marcha que pueden anunciar que el paciente tiene algún tipo de escoliosis degenerativa? ¿Cuáles son esos hallazgos que el médico o que algún familiar a simple vista, incluso el mismo paciente, puede ir detectando para pensar que tiene esta patología? Ok, los pacientes acuden, doctor, por dolor. Su síntoma principal siempre es el dolor, ¿ok? Y lo otro es la deformidad cosmética. Pero el dolor se debe más que todo a tensión muscular. Los músculos se ligan, por decirlo así, y eso ocasiona dolor. El disco se degenera, se enferma, está deshidratado. Eso es lo que le llamamos discopatía. Y hay algo que se llama hipertrofia de la faceta, que es envejecimiento donde se comienzan a anexar cada uno de los cuerpos vertebrales y eso ocasiona inflamación y es la causa del dolor. En el caso de la deformidad cosmética va en relación al grado de angulación que pueda presentar. Entonces, la mayoría de los casos, a veces hay pacientes que pueden tener una escoliosis, pero que no es visible, no es una deformidad visible.
Comúnmente esto se puede detectar ya cuando es una escoliosis ya descompensada, ¿verdad? Entonces prácticamente el síntoma va a ser desde el punto de vista físico es muy pronunciado. Ahora, no significa que una escoliosis tiene que llegar a terminar en una cirugía, porque todos estos cambios que le estoy mencionando son cambios propios del envejecimiento, cambios propios de la edad del paciente. Y muchos de los casos, algunas veces estos cambios no ocasionan compresión de los nervios. Cuando hay compresión de los nervios, ya estaríamos hablando de que el paciente deambula y logra deambular o caminar menos de una cuadra, menos de media cuadra, 2, 3 pasos y luego claudica, tiene que tomarse un tiempo y volver nuevamente a reiniciar la marcha. Pacientes que presentan problemas para orinar, problemas para defecar. ¿Okay? Es un dolor, es una radiculopatía que le llamamos un dolor insoportable, que no se mejora absolutamente con ninguna posición y el medicamento solo solventa parte de la misma molestia. Doctor, la deformidad que se va dando con este tipo de patología altera las estructuras nerviosas. ¿Existen algún tipo de parestesias o alteraciones en la sensibilidad en estos pacientes? Sí, si los cambios degenerativos son muy marcados, comúnmente las estructuras nerviosas están como en un conducto y estos cambios de enfermedad degenerativa van disminuyendo el diámetro donde se encuentran esas estructuras nerviosas y según el grado que tenga de compresión de esa estructura nerviosa va a presentar los síntomas de adormecimiento, síntomas de parestesia, síntomas de disminución de la sensibilidad, ¿verdad? Y le da de forma como el populi, dejan de caminar, el paciente se enconcha, literalmente así por decirlo de una forma, ¿verdad? Ahora, siempre es importante realizar, en el momento que el paciente llega a consultar por este tipo de dolencia, hacer un buen examen clínico neurológico. Muchos de los casos tenemos que detectar si este paciente tiene enfermedades, examinarlo exactamente, ver la relación que tiene la pelvis con la columna. Eso nos ayuda a nosotros a determinar cuál puede ser, si ese paciente tiene mayor progresión, va a tener mayor progresión de esa desviación de la columna. Eso es más importante para nosotros que una electromiografía. Desde el punto de vista en lo personal, en mi experiencia, una electromiografía no me determina si el paciente tiene una radiculopatía. La radiculopatía lo determina el examen neurológico que le realicemos al paciente. Otro de los casos es que a veces los pacientes también llegan con estudio imagenológico, radiografía simple, y estos presentan cambios muy marcados que en muchos de los casos no están en relación al examen neurológico que le realizo. Entonces, en este caso siempre priva lo que el paciente presenta más que lo que se ve en la imagen. Ahora, con respecto a la resonancia magnética, que es un estudio muy especializado, muchos de los pacientes llegan alarmados porque han leído lo que plantean en el reporte. Entonces muchas veces dice discopatía, dice estenosis, dice espondiloartrosis, dice hipertrofia de ligamento. Todo esto son terminologías médicas que prácticamente lo que en el populis o en el castellano significa envejecimiento. Y muchos de los casos esto no está ocasionando compresión de las estructuras nerviosas, que es ahí donde sí, ¿verdad?, ameritaría un tipo de procedimiento. Pero siempre los procedimientos van de menor a mayor, va incrementando la escala según el tipo de paciente. Doctor, hablando ya en un paciente que tiene criterios para una cirugía, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? ¿La sintomatología revierte completamente? Ok, bueno, antes de hablar de la cirugía, me gustaría hablar de cuáles son las medidas mejor que podemos hacer, porque la mayoría de los pacientes no necesitan cirugía. Partamos de ahí, ¿ok? Entonces, mejorar la postura. Muchas de las veces se puede utilizar corsé. Eso no es que vaya a mejorar la postura, pero sí da confort, da alivio. Otro, se puede utilizar medicamentos analgésicos. Siempre soy muy precavido en recomendar analgésicos que no le ocasionen otro tipo de problema al paciente, ¿verdad? Hay opciones como acupuntura, hidroterapia, masaje. Algunas veces, ¿verdad? No soy de la opinión de recomendar quiropraxia en estos tipos de pacientes. Pueden hacer ejercicios de estiramientos como ejercicios de William. Pueden hacer hidroterapias, la que mencioné con paños de agua tibia, etc.
y se pueden también mejorar ciertas condiciones que el paciente puede presentar, como es la osteoporosis, como dar vitamina D, vitamina C, calcio, perdón, o otro tipo de medicamentos que va a mejorar esta condición, y esto puede aliviar la sintomatología y mejorar en cierto modo que la progresión, que es el envejecimiento propio de cada uno de nosotros, tratar que disminuya. Ahora, ¿qué tipo de pacientes pueden ameritar un procedimiento quirúrgico? Entonces va a ir en relación a un examen clínico exhaustivo, a valorar la relación que tiene la pelvis con la columna, a ver los estudios imagenológicos y ver si este paciente tiene enfermedades activas. Si estas enfermedades activas no están compensadas, evidentemente que lo hace un paciente de mayor alto riesgo. Con respecto a las complicaciones que pueden haber si este paciente es sometido a un procedimiento, estamos hablando que puede tener hasta el 70% de complicaciones. Cuando me digo de complicaciones me refiero que puede presentar dolor residual, o sea, persistencia del dolor, puede presentar alguna comorbilidad como infecciones de vías urinarias, pielonefritis, sepsis de la herida, infecciones respiratorias, ¿verdad? Entre otras, ¿ok? Entonces, hay opciones cuando el paciente necesita un tipo de procedimiento. Hoy por hoy estamos realizando ya aquí en Nicaragua procedimientos de mínimo acceso. Los neurocirujanos de mínimo acceso de columna, ¿verdad? Que hacemos cirugía de mínimo acceso de columna, ofrecemos procedimientos que disminuyen en cierto modo el tiempo quirúrgico, disminuye la estancia intrahospitalaria, disminuye la pérdida sanguínea y hacen de que esto sea más factible para un paciente, haciendo que tenga mejores resultados, ya, pero con menor comorbilidad. Ahora, en muchos de los casos es diferente tener un dolor en la espalda baja que tener un dolor en la pierna. Entonces, si es un paciente añoso con muchas comorbilidades, muchas veces yo les pregunto a los pacientes, ¿a usted cómo le gustaría a usted? ¿Le gustaría tener? ¿Cómo se sentiría si le quito el dolor de la pierna y continúa el dolor de la espalda? Entonces, muchas veces permito que se vayan a sus casas, lo analicen con sus familiares y regresen y vengan con inquietudes, porque si alguien le está ofreciendo cirugía, tiene que solventar todas las inquietudes. ¿Qué es lo que ellos esperan y qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Hay pacientes que en muchos de los casos podemos ofrecer cirugías grandes, pero siguen con las molestias. Y quizá ese no fue la mejor decisión para ese tipo de pacientes. Entonces mi recomendación sería de que si alguien le ofrece un tipo de procedimientos que solventen todas las inquietudes, y si todas ya están solventadas, ok, que proceda, ¿verdad? Algo bien importante les ha aclarado a nuestros amigos televidentes: el manejo de esta patología es más que todo médico. Usted sabe, doctor, que en nuestro país la automedicación pues, es bien frecuente. ¿Y cuáles son el tipo de analgésicos recomendados o qué otro tipo de medicamentos se le prescribe a pacientes con estas patologías? El tipo de medicamento, doctor, va a ir en relación a lo que nosotros encontremos en el examen neurológico. Si es un paciente que solo tiene dolor lumbar bajo, en la espalda baja o dorsal, y no tiene dolor radicular, va a ir enfocado a analgésico. Los analgésicos vienen en escala. Evidentemente que mientras mayor sea la escala, ¿verdad? Uno va escalando, perdón, mayor daño pueden ocasionar estos analgésicos. Y evidentemente estamos hablando de una enfermedad crónica que no va a mejorar con tomarse un medicamento por una semana ni por un mes. Son medicamentos que tienen que estarlo tomando de forma permanente, y este mismo medicamento ocasiona problemas, ¿verdad? Entonces hay que ser muy precavido en ese sentido. Siempre lo más recomendable, ¿verdad? Yo sé que hay bastante automedicación y es el analgésico por excelencia es el paracetamol, ¿verdad? Y a veces puede ir combinado con un relajante muscular. Si el médico en el momento de examinarlo considera, ¿verdad?, de que hay un tipo de dolor neuropático radicular, puede prescribir un neuromodulador que puede ser gabapentina, pregabalina, etcétera, etcétera. Ya, hay otros tipos de abordaje de dolor, pero que ya vienen más complejos. Esto va a ir en dependencia de lo que le encuentra el médico a su paciente, pero siempre está el tratamiento no farmacológico, que es mejorar la postura, acupuntura, masajes, hidroterapia. La natación ayuda mucho porque esto fortalece los músculos de la espalda. Entonces siempre el paciente va a buscar confort. También hay alternativas con medicinas, con plantas medicinales que ayudan bastante, tienen efecto analgésico. En Estados Unidos, en Colombia, también se está utilizando ya tratamientos a base de cannabis, que ya son
cannabis, ¿verdad? Que ya tiene una dosis específica que son medicinales para mejorar el dolor. Eso viene siendo como tratamientos paliativos. A muchos pacientes le va muy bien, ¿verdad? Entonces hay que buscar alternativas siempre, ¿de acuerdo? Y también, doctor, que los amigos televidentes tengan presente de que decíamos que en un 70% hay comorbilidades asociadas. También hay que contrarrestar la obesidad y hay que adoptar una postura adecuada al sentarse y al dormir, porque ese es otro problema, eso va a agudizar los síntomas. Doctor, muchísimas gracias por su participación, excelente siempre sus ponencias. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Ok, mi número de teléfono es 8-3x9-4572. Estoy en Clinicentro y en el Hospital Bautista. En Clinicentro está del restaurante Sommer de Metrocentro, cuadra y media hacia el lago, en Clinicentro. Y en el Hospital Bautista, en consulta externa, en la parte privada, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor, por su valioso tiempo. Y antes de finalizar, quería enviar un saludo especial a dos de mis madrinas en los medios de comunicación, doctor, porque empecé en esto hace 4 años en radio, en Radio La Pachanguera, y hoy es el Día del Locutor. Entonces quería felicitar a Yajaira Espinosa, la chica bombón, y a Evelyn Grijalva, que es la chica de la voz romántica. Y también quería felicitar a una amiga especial que es fiel televidente de la revista en Dolores Carazo y es mi gran amiga Xochitl América García Bermúdez. Felicidades, Xochitl. Gracias nuevamente, doctor. Esperamos tenerlo pronto en la revista y continuamos con más en la cocina con el chef Hilario.